inicia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bienvenidos, hermanos y amigos, a este blog de estudio bíblico llamado Apocalipsis a cuadro grande. Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros y que podamos pasearnos por este majestuoso panorama que acabamos de leer en este capítulo 4 del maravilloso libro de Apocalipsis. 11 versículos donde Juan nos da la primera parte de lo que viene en camino en cuanto a los juicios de Dios a las naciones. Entrando en materia directamente, recordemos que acabamos de leer en el capítulo 2 y capítulo 3 las cartas a las iglesias. Jesucristo automáticamente nos enseñó qué le gusta, qué no le gusta de su iglesia en todas las eras, por qué la va a juzgar, de qué se tiene que arrepentir, porque del capítulo 3 al capítulo 4 hay un cambio radical. Aquí tenemos que ver, amados míos, que del capítulo 3, terminando con la iglesia de la Odisea, la séptima carta, automáticamente estaríamos hablando del evento del arrebatamiento. Aunque el acto de Juan de ser subido al cielo no representa básicamente esto, no tendríamos ningún problema en poderlo presentar como un reflejo del arrebatamiento. Pero en este punto tenemos que ver, hermanos míos, que Juan es llevado al cielo por segunda ocasión. La primera ocasión lo tenemos en el capítulo 1, versículo 10. Lo tenemos en esta segunda ocasión, capítulo 4, versículo 1. Y lo tenemos también en el capítulo 17, cuando le es presentada el juicio a la ramera. Y lo tenemos en el capítulo 22, cuando Dios le presenta la nueva Jerusalén. Juan es alzado al cielo, y en este cuadro vemos como en este segundo evento de ser alzado, Dios lo lleva a que vea algo que no le permitió a Pablo, quien fue primero al cielo, no le permitió que ni escribiera ni lo informara. Así que Pablo solamente dice que vio cosas maravillosas y no se le dio esa oportunidad, pero a Juan sí se le dio la autorización de escribir a detalle este cuadro majestuoso que acabamos de leer. Pero podemos pasearnos rápidamente a cuadro grande
a los detalles de un maravilloso capítulo de 11 versículos. En primer lugar, vemos la expresión de Jesús, del capítulo que me dice, después de estas cosas. Esa expresión, amados míos, es prácticamente un parteagua. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, ya concluí con el juicio a la iglesia. Automáticamente después de estas cosas, Juan es llevado al cielo por el Espíritu. En el Espíritu no hay ningún problema en cualquiera de las dos expresiones. Obviamente Juan lo puede ir por sí mismo, y el Espíritu Santo de Dios, quien es el que administra y organiza los movimientos de la iglesia en la tierra, toma a Juan, pero es Jesús el que le da la orden, ven hacia arriba inmediatamente. Entonces, cuando llega Juan, él mismo dice que escucha la misma voz como de trueno, la voz de Jesucristo del capítulo 1, y Juan aparece en una puerta abierta. Benditas oportunidades de Dios, de las puertas que Dios abre y que nadie cierra, que Dios cierra y que nadie abre. Y entonces Juan se presenta en la puerta abierta. Y hermanos míos, en la segunda etapa de escritura del Apocalipsis, Juan se enfrenta ante un escenario majestuoso. Es muy importante que le pongamos mucha atención el tono con el que está escrito en el texto griego original. La versión 60 nos la dice de una manera, sin embargo hay unos pequeños detalles de enriquecimiento que los vamos a marcar ahorita en el texto original. Cuando Juan aparece en el cielo, ve establecido un trono. Es una expresión, amados míos, que nos llama la atención por la razón de que no es un trono que siempre ha estado ahí. Es un trono que está siendo puesto en ese lugar, en ese momento. Incluso cuando vemos que él ve que se aparece en la presencia de Dios, vemos que en el texto original me habla de que Dios se está sentando. Vi a uno sentado, más bien podríamos decirlo, y vi a uno sentándose, tomando el lugar. Es un movimiento maravilloso porque también ve los 24 tronos de los 24 ancianos, que también tenemos que ponerlo en ese mismo sonido de acción. Ellos estaban tomando el trono y los tronos. Por otro lado, es muy importante ver que se estaba estableciendo porque era el siguiente movimiento de Dios para con los juicios hacia la tierra. Esto está armándose de manera nueva, y entonces son puestos los elementos que Dios quiere que Juan vea para que los explique de la manera más detallada a nosotros, obviamente, y nos demos cuenta al final la poderosa aplicación de cómo deberíamos nosotros estar viendo a Dios. Juan ya está en el cielo. Es obvio, tiene que poner mucha atención a todos los detalles que le presenta el escenario. Recuerde, amados amigos y hermanos, que vamos a tener un trono con mucho movimiento alrededor de él, y que obviamente nos va a hacer ver una majestuosidad indescriptible. Juan está haciendo lo posible como humano para describir lo celestial, pero Juan ya está viendo el trono de Dios y nos va a regalar en este capítulo un panorama rápido de lo que nos espera ver cuando estemos en el cielo por la eternidad de los siglos santos con nuestro Señor Jesucristo. En este escenario, Juan ve el trono y se va directamente al que está sentado o se está sentando o tomando lugar en el trono. Y el apóstol nos marca que Dios el Padre está sentándose, pero con un brillo muy singular. Usa dos piedras llamadas jaspe y cornalina. En diamante o piedra los colores son rojos. Jaspe lo podemos tener como piedra en un rojo muy intenso, pero a la vez como diamante con destellos muy blancos, muy puros.
Y la cornalina también es otra piedra con color así muy intenso, rojo sangre, dijéramos así. Entonces es una combinación de dos colores, como si estuviera el color en movimiento. Vemos también que en el trono tiene un arco iris. Póngale mucha atención. El arco iris no es como el común que vemos de punta a punta. Aquí tenemos un arco iris circular que no tiene principio ni fin. Y es muy interesante porque vamos a ir viendo la aplicación de cada uno de estos elementos. También se le da color. El arco iris lo conocemos con distintos colores, pero hay un color que está predominando y es el verde, como la esmeralda, otra piedra preciosa. Inmediatamente en estos colores, Dios está haciendo que Juan vea y escriba detalladamente para irnos dando el inicio de este poderoso mensaje de introducción del capítulo 4. Número 1, Dios se está sentando en su trono para un movimiento nuevo, y es los juicios a las naciones. Recuerde que ya está listo para entrar al escenario de la semana 70 de Daniel, que acaba de comenzar en la tierra, porque la iglesia ya fue arrebatada después del capítulo 3. Este segundo movimiento, el Señor se presenta en esos colores porque Dios, amados míos, está airado. Es la ira de Dios. El juego de los colores del rojo en los destellos, jaspe, cornalina, nos habla de un movimiento de fuerza de la ira santísima de Dios. Impresionante. Pero también nos habla del arco iris. Hay que ponerle mucha atención, les comentaba ahorita, porque primero el arco iris es circular, y aunque contenga con los demás colores, predomina el verde esmeralda. Bien, es muy importante esto porque el verde, en el juego de simbologías apocalípticas, tanto números como días, como figuras, el color representa vida. Pero el arco iris representa misericordia, representa gracia. Automáticamente, hablar de la palabra arco iris, somos tomados por Apocalipsis y paseados por allá por el capítulo 9 de Génesis, cuando tenemos a un Noé que ha cruzado muchas aguas, ha llegado a monte Ararat y ha salido del arca para presentarle un sacrificio a Dios. En ese momento Dios le brinda un arco iris, es donde él ya toma el pacto con Noé, y automáticamente el Señor le promete que no volverá a destruir a la tierra anegada en agua, obviamente. Y el arco iris, obviamente, es el arco iris de allá con Noé. Este arco iris nos recuerda la misericordia y la gracia bendita de Dios hacia la humanidad y en su carácter. Aquí lo tenemos, la absoluta misericordia. Absoluta misericordia en el arco iris, que no tiene principio ni fin, y que representa vida en su color o en su tono máxime, que es el verde esmeralda. Entonces tenemos la figura de la misericordia, la gracia de Dios para con la creación, para con la humanidad, y dando vida todavía, aunque está en toda su ira. Es impresionante. Él está en toda su ira para atacar esa semana 70 de Daniel contra el anticristo y contra todos los rebeldes que nunca quisieron saber nada del nombre de Jesucristo. Pero, hermanos míos, recuerde que tanto puerta abierta como arco iris verde en derredor, sin principio, sin fin, manifiesta que todavía en la semana 70 de Daniel, la más terrorífica de la humanidad, Dios va a seguir extendiendo su misericordia de salvación. En la primera semana de la semana 70, los primeros 3 años y medio, está brindando la misericordia de salvación para toda la gente que se quiera arrepentir y dar su vida por Jesucristo. En la era de la gracia, Jesucristo ya dio la vida por el ser humano. En esta época de la semana 70, el ser humano tendrá que dar su vida por Jesucristo, pero va a ser salvo. También en ese cuadro estará, lo hemos dicho, la iglesia tibia. Por algo terminó Jesús la 7ª carta con la Odisea, la iglesia tibia, la que va a ser desechada por Dios porque le causa náuseas. Al final estaremos tocando un poquito acerca de esa expresión tan fuerte de Jesucristo.
pero va a haber salvación. Todo rebelde, tibio, indiferente que vive hoy su vida cristiana y que no le importa cambiar ni transformarse, y cuando venga el arrebatamiento y se quede, el Señor todavía extiende su misericordia, pero vuelvo a repetir, va a ser a través de que él o ella tengan que entregar su vida en sacrificio por Jesucristo, pero serán salvos. La segunda mitad, 3 años y medio, vamos a ver el impactante evento de todo lo que va a pasar con el anticristo, pero también Dios mandando evangelizar para rescatar al pueblo judío. Entonces, en la semana 70, por más trágica, la bendita misericordia, en medio de su ira, Dios va a seguir rescatando a la humanidad. Ahora bien, es muy importante notar que en el arca de Noé, el arco iris aparece al final del juicio, cuando ya Dios había destruido prácticamente toda la creación, solamente salvando a Noé con su familia. Pero aquí tenemos un punto importante. En Apocalipsis, el arco iris aparece antes de que Cristo empiece a emitir sus juicios para con la gente. Antes de que Dios empiece los eventos de la semana 70, manifiesta el arco iris como una garantía, diciéndole a Juan, como una garantía de que nuevamente Él no va a destruir toda la creación después de la semana 70. Y esto lo vamos a ver obviamente en los capítulos del milenio, cuando ya Jesucristo descienda, conquiste y reinemos con Él en la tierra por 1000 años. Juan está viendo los colores y son claros, están en el trono, pero hay otro elemento que ve Juan ahí mismo, y hay truenos, relámpagos y voces. Pareciera ser que es la melodía terroríficamente divina para marcar que lo que viene está demasiado terrorífico. Nuevamente lo repito. Los truenos y relámpagos crean esa sensación de temor, de terror, porque Dios está enojado, muy enojado. Y las voces, amados míos, permítame ubicarlo más adelante, lo vamos a ver, que el Señor en el trono tiene debajo del trono un sector de personas muy especiales, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento hasta nuestros días, muy especiales, llamados mártires. Gente que dio su vida bajo cualquier circunstancia, incluso la circunstancia más adversa, debía haber dicho, y que dieron su vida por Él. Y Dios los tiene en un lugar muy especial, es debajo de su bendito trono. Cuando hablamos de trono, no hablamos solamente del majestuoso sillón donde Dios el Padre está sentado. El trono es una escena, un escenario, un área donde obviamente está el trono específico del sillón de Dios, de Jesucristo, de la Trinidad, pero es una zona donde están también los tronos de los ancianos. Los truenos están presentes, es el preámbulo o lo que matiza la escena que sigue ahora para con la tierra. Terror, miedo, etc. Pero las voces, amados míos, recuerden que vamos a ver más adelante cuando esas voces, esos mártires le piden, le suplican a Dios que por favor ya los vengue de toda la injusticia que en la tierra ellos encontraron por ser fieles, y Dios les dice que en un tiempo más. Entonces tenemos voces y la posibilidad de el clamor de ellos, que lo vamos a ver más adelante en ese escenario a cuadro grande. Posterior a ver al Señor, al de nuestro hermoso Dios sentado, Juan ve también que hay 24 tronos alrededor, 24 tronos con 24 ancianos. Rápidamente lo marcamos. Esto representa a la iglesia de Jesucristo redimida. Hay otras escuelas de interpretación. La más cercana y ubicada sobre este cuadro es: ellos representan la iglesia, por muchas razones que nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Número 1, del 12, si dividimos los 24 ancianos, tenemos 12 que representarían las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles, que conjugados nos dan el resultado de Jesús en la redención a través de su obra llamada la iglesia. Obviamente aquí va incluida
el pueblo de Israel, y el pueblo gentil, que somos nosotros. Por otro lado, tenemos que están vestidos de blanco, son los redimidos, tienen tronos. Los ángeles no tienen tronos, solamente a la iglesia se le prometió tronos en el cielo. Coronas, los ángeles no tienen coronas. La iglesia se le prometió, lo vimos en las cartas a las iglesias, que Jesucristo hablaba de ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los 24 ancianos han sido premiados y han sido también empoderados. Recuerde que en el milenio, los que fueron fieles, el Señor va a determinar qué sector de su iglesia va a gobernar con él en su trono en la tierra. Entonces, es muy importante ver, es una corona no solamente de premio mayor por su fidelidad al ser arrebatados, y también representa el empoderamiento que tendrán cuando desciendan en el milenio con Jesucristo. Ellos, la iglesia, y todo lo que representan las eras desde el Antiguo Testamento, hombres, mujeres fieles a Dios, están representados en 24 ancianos con tronos, batas blancas de redención y las coronas ante el trono de Dios, porque así nos lo prometió. Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, porque para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es muy importante notar, hermanos míos, cada una de las figuras acomodadas, porque también en el texto original griego es importante interpretar que los ancianos, cuando los vio Juan, estaban tomando su asiento. Este es un trono ubicado en un lugar específico del cielo para el evento del juicio a las naciones. Tenemos en este escenario 7 antorchas, 7 lámparas de fuego que nos marcan ahí. Es obviamente el Espíritu de Dios. Lo tenemos desde el capítulo 1 de Apocalipsis. Las 7 lámparas de fuego, más bien en el texto original se le llamaría antorchas. ¿Y por qué es importante la diferencia de lámpara a antorcha, amados míos? Porque la antorcha era representada como un elemento de guerra en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo, que representa los 7 fuegos de Dios delante de su trono. ¿Por qué delante de su trono? Porque es el que está actuando en todo el movimiento con la iglesia y en los juicios finales en la tierra. El Espíritu Santo representa tono de guerra. Entonces, en la Santísima Trinidad, el Padre está con los colores rojos en movimiento de su ira, y el Espíritu Santo está en una actitud de guerra, porque van a tomar ya los juicios en las naciones. Impresionante. Jesucristo está puesto en una manera sorpresa para el capítulo 5, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tenemos al Espíritu Santo en el escenario. Nos dice también que nos presenta un mar como de cristal frente al trono. Recuerde usted que todas las figuras que vamos a ver en el tabernáculo del cielo las tuvimos, amados míos, en el Pentateuco, cuando Dios mandó a Moisés a crear el tabernáculo. Todos los elementos del tabernáculo impresionantes los tenemos en el cielo en su máxima expresión. Acá simplemente eran una figura de lo que realmente existe en el cielo. Esto va a ser maravilloso cuando lo estemos viendo tanto en este término de capítulo como en el capítulo 5. Y así que vaya viendo cómo Apocalipsis nos pasea en el Antiguo Testamento, para que veamos que todo era una sombra y figura, pero que acá es toda una realidad. Aquí en el mar de cristal podemos ver que en el Antiguo Testamento, el caso del templo con Salomón, en el libro de Crónicas, vemos que delante del templo, frente al templo, teníamos lo que era el mar de bronce. Era la parte donde estaba el lavatorio, y antes de entrar a tener un contacto con Dios en el templo, obviamente se tenía que ser limpiado. Aquí tenemos la figura de un mar de cristal. Ya no está en movimiento, es algo que ya fue ejecutado con el lavamiento de la sangre de Jesucristo para acercarnos al trono de Dios. Pero ahí está la majestuosa figura
adornando de una forma maravillosa y representando el reino de los cielos. Ya no va a ser un mar embravecido con mucho movimiento, ahora es aquietado, ahora está en el tono de cristal donde todo va a ser transparente, etcétera, etcétera. Mucho del significado que tiene cada uno de los elementos en cada capítulo de Apocalipsis. Insisto, estamos solamente a cuadro grande. En el mismo escenario, Juan está impactado. Ya vio el trono, vio el Padre, ve al Espíritu Santo representado en las antorchas, ve a la iglesia sentada en derredor, y ahora aparecen unos seres muy extraños. Son querubines especiales en el cielo. 4 seres que aparecen en el escenario, y obviamente son impactantes porque son seres que están alrededor del trono. Vea usted que se utiliza continuamente la palabra trono y se utiliza también continuamente la palabra alrededor. Los tronos de la iglesia están alrededor del trono, las antorchas frente al trono, el mar frente al trono, pero estos seres están alrededor del trono. Pueden estar, hermanos míos, de forma vertical u horizontal. Tenemos que ver que estamos hablando del trono de Dios. Entonces, ellos están muy pegados al trono, y están como girando y cuidando cada ángulo en derredor del trono. Repito, estamos hablando de querubines especiales, pero también ellos representan, a final de cuentas, no sabemos si son los cuidadores o los supervisores de la misma creación de Dios. Los 4 tienen distinto rostro. Uno rostro de león, otro rostro de becerro, otro rostro de hombre, y el rostro de un águila como volando. Los 4 tienen 6 alas. Es muy importante notar que de las 6 alas, 4 las ocupan, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, y con 2 volaban. Nos hace ver que el ejercicio de ellos, la mayor fuerza está aplicada en la adoración más que en lo que ejecutan. 4 alas para el acto de adoración y reverencia, 2 alas para moverse. Increíble. Su mayor fuerza de actividad es adorar a su creador. Es muy importante ver, hermanos, que dentro del número 4 también tenemos algo muy representativo, como ellos supervisores de la creación. En este caso podemos ver los que son figuras que ahorita estaremos dando un detalle de qué puede representar cada rostro. Pero los ojos adelante y atrás vemos que no es omnividencia, porque omnividencia es un atributo absoluto. Dios, solamente la Santísima Trinidad lo ve todo en todo. Pero el que ellos tengan muchos ojos adelante y atrás, están hablando que tienen la capacidad de supervisión exhaustiva y detallada, tanto de lo que pasó en el tiempo pasado y lo que está pasando en el presente. Es una forma de que ellos pueden ver todo lo que pueda suceder en la creación. El número 4 es muy importante, nos da mucha luz en cuanto a la representación de estas figuras. Tenemos, por ejemplo, los 4 puntos cardinales, tenemos las 4 estaciones del año, tenemos las 4 etapas del ser humano: niñez, juventud, madurez, senectud. Tenemos los elementos: tierra, aire, fuego, agua. Entonces, y podemos seguir marcando situaciones que nos enseñan que ese 4 es muy interesante, y que están, precisamente lo vemos en las alabanzas, cuando ellos entonan de antemano. Son personajes muy interesantes porque también parece que participan en el cuidado del trono de Dios. Están muy pegados al trono, se mueven en el trono, incluso elementos son dados en los juicios por ellos. Ellos ayudan en la ejecución del juicio a Dios mismo, el Padre. Podemos ver cómo ellos se acercan a los ángeles a entregar copas, a entregar trompetas del juicio. Entonces parece ser que ellos son ejecutores también, como ayudantes del trono y protectores del trono, pero también representantes o supervisores de la mismísima creación. Ellos, a la par con la iglesia, los 24 ancianos, son los que adoran en el trono, para decir: el juicio está relacionado con
mi iglesia y con mi creación. Entonces, los 4 rostros tienen elementos muy importantes. Por ejemplo, el león. Por lo general, el león siempre nos ha representado fuerza, majestad, realeza. También tenemos, por ejemplo, el caso del becerro, que nos muestra vitalidad, sacrificio, resistencia, trabajo y hasta humildad en cuanto a su trabajo de servicio a la creación. El hombre, tenemos en el hombre lo que son la personalidad, permítame tomarlo, la inteligencia, la sensibilidad, la voluntad, la capacidad de dirigir y de ejercer autoridad. Es la representación del hombre. Tenemos la representación del águila, que nos dice es la visión permanente, el vuelo elevado y la supervisión general desde un punto en el que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, los cuatro rostros representan la actividad de la mismísima creación. Y obviamente, el ser humano hemos pecado seriamente en cuanto al cuidado de la creación. Es parte del juicio de Dios hacia el hombre. Y ellos tienen que marcar, obviamente, que todo lo que va a pasar en la semana 70 también tiene que ver con la creación, y lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. En todo este cuadro que Juan está viendo, amados míos, es indescriptible. Sin embargo, lo está presentando él como lo básico en cuanto a cómo lo vemos los seres humanos. Ya tenemos a Dios listo para enjuiciar las naciones, entrar a la semana 70, como lo mencionamos en un tiempecito anterior. Pero dentro de este cuadro hay un ejercicio, hay movimiento. En la ira de Dios, en la postura de la ira del Espíritu Santo, en la preparación para que entre al escenario Jesucristo, los 4 seres están rondando tanto alrededor, ya sea vertical o horizontalmente, muy pegados al trono, los relámpagos y los truenos sonando, los ancianos alrededor listos para lo que marquen, y entonces comienzan estos seres a alabar a Dios continuamente. Es muy interesante notar que en la adoración ellos utilizan 3 aspectos de la persona de Dios: su santidad, su poder y su eternidad. Y por eso ellos declaran: santo, santo, santo. Es absoluta pureza en ese trono con nuestro Dios trino. Todopoderoso. Está hablando de un atributo absoluto. Solamente Dios es todopoderoso. Y hermanos, cuando hablamos de todopoderoso, es precisamente con 66 libros contando Apocalipsis, o sin contar Apocalipsis, 65 libros hasta Judas, vamos a tener a Dios que manifestó de muchas maneras tener el absoluto poder sobre todas las cosas, y por eso se le canta en su trono: tú eres no solamente el puro perfecto, sino también el todopoderoso, el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. La iglesia le hace coro, le hace segunda al cántico de la creación o de los supervisores de la creación, y la iglesia representada por los ancianos comienzan a entonar: porque tú eres digno, Señor, de toda honra, todo honor, toda gloria, porque tú hiciste todo. Y se van con el asunto o el tema de la creación. Pero hay un acto maravilloso: se postran y lanzan sus coronas a los pies, dijéramos así, del trono de Dios. Es una manera majestuosa de declarar: esta corona sin ti no tiene ningún significado, no sirve absolutamente para nada. Y nosotros no somos los grandes porque tenemos una corona. No, Señor. Se postran, lanzan la corona a los pies de Dios. Dice: tú eres aquí el grande, tú eres el Dios todopoderoso, y lo adoran. Esto es continuamente. Juan ve que cada vez que los 4 seres declaraban adoración, nuevamente los ancianos, la iglesia de Jesús, se postra, lanza sus coronas y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué escena tan impresionante y tan majestuosa. Solo para que Juan vea 2 cosas. Número 1,
el siguiente movimiento de Dios en el cielo después de arrebatar a la iglesia para enjuiciar a las naciones. Y número 2, ¿por qué a Pablo no se le permitió declarar, escribir lo que vio en el cielo? Bien, fue una sorpresa para otro gran siervo fiel al Señor, pero a Juan sí. En Apocalipsis, Juan tiene que mostrarnos en esta segunda ocasión que es llevado al cielo quién es Dios. Amados míos, conectemos capítulo 3 con 4. Capítulo 3 termina con la carta a la Odisea. Iglesia, alerta. La iglesia tibia se queda. Los cristianos tibios se quedan. Los que todavía se consienten en su pecado, los que todavía son rebeldes, los que todavía son incrédulos, los que todavía son malos, los que todavía no quieren limpiarse en la sangre del Cordero y que creen que todo es simple. Bien, déjame le digo, es importante ver esta escena porque del capítulo 3 al 4 vemos a Dios como no comúnmente nos gusta verlo. Actualmente las iglesias hablamos mucho del amor de Dios, pero también es fuego consumidor. Y aquí tenemos a Dios muy airado, por eso va a hacer lo que va a hacer con la humanidad en el juicio a las naciones, en la 70 semana de Daniel cumplida. Pero hermanos míos, este cuadro nos es regalado para que no nos sorprenda en qué tono tenemos a Dios por lo que estamos haciendo con la iglesia hoy en día. Veíamos en el blog anterior, en la iglesia de la Odisea, en lo que es hacer una iglesia tibia. Amados, ¿a qué nos estamos refiriendo? No solamente hablábamos de unos aspectos sobre la tibieza, es realmente hemos caído, o la iglesia tibia cae en el simplismo y minimiza la forma que tiene de ver de Dios. Me refiero a ese hombre, a esa mujer que se profesan cristianos y no tienen fe, son más miedosos, son más propensos a ser víctimas del terror que descansar en el poder y la grandeza de la protección y provisión de Jesucristo. Estamos hablando del hombre y la mujer que pueden utilizar un lenguaje muy florido. Yo oro, yo canto, mucho Espíritu Santo, mucho pasaje bíblico. Pueden en ciertos escenarios presumir que ellos dependen y confían y hablan a Dios, pero en la vida real son personas víctimas de cualquier cosa que les pasa. Personas que después presentan cambios repentinos donde manifiestan verdaderamente quiénes son. Pueden ser cobardes, pueden ser hombres o mujeres sin fe, donde la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios. La iglesia tibia, amados míos, aparte de esa actitud, el hombre o la mujer que han caído en el autoengaño y decir todo está bien, yo soy cristiano, cristiana porque desde niño vengo a una iglesia, porque desde niño fui formado en una congregación, porque yo soy hijo de pastor, o porque yo hice esto o aquello para la iglesia. Es increíble ver cómo hay mucha gente que se autoengaña creyendo que está bien cuando está mal. Recuerde que hemos dicho en muchas ocasiones que no estamos atacando el pecado en sí, porque el pecado, cuando caemos en pecado, Dios nos puede perdonar, sino estamos hablando de la actitud, no del acto. Cuando nos quedamos estacionados en una actitud de rebelde, de frialdad, de falta de fe, totalmente incongruente a lo que la palabra de Dios espera de un cristiano. Por otro lado, también vemos que lamentablemente la iglesia de hoy se ha mundanalizado mucho. Hoy los jóvenes no quieren sermones detallados, teológicos, escatológicos, hermenéuticos, porque espérame, a mí háblame en 4 puntos y rápido, porque si no me pierdes. Hermanos, amigos y amados, estamos hablando de la palabra de Dios, donde Jesucristo dio la orden de que la escudriñásemos. Es algo detallado, es masticarla, es vivirla, es descubrir el poder y la grandeza de la figura y persona de Jesucristo en la misma.
Pero la iglesia de hoy, un gran sector, se ha mundanalizado tratando de parecerse mucho al mundo. Tratamos de meter las culturas del mundo a la congregación, que es que para atraer a la gente. Amados míos, nunca olvide que ni usted ni yo salvamos a nadie. Es Jesucristo el Salvador. Ahora, no estoy en contra de las estrategias, pero cuidado cuando una estrategia se desborda y pierde la dirección y simplemente hacemos lo que nos gusta más que lo que es la voluntad de Dios. Somos demasiado autoindulgentes, nos perdonamos todo, no hay ningún problema. Hoy puedo aparentar que confío mucho en Dios, mañana yo no confío nada en Dios. Puedo decir que yo los amo mucho y por otro lado estar destruyendo al prójimo, hablando mal de él, deseándole cosas malas, haciéndole cosas malas. Y todo esto, amados míos, todavía lo reflejamos más queriendo adorar a Dios. Es que yo voy a una iglesia, yo canto, yo leo la Biblia, yo escucho el sermón, pero no hay una actitud de contemplación. ¿Por qué la persona puede caer en ese error o puede caer en ese estado? Es un estado peligroso. Hermanos, es más peligroso de lo que nos imaginamos, porque es un estado que si usted y yo nos salimos de ahí, estaremos marcándonos para la eternidad. Por eso me gusta la relación. Iglesia de la Odisea, capítulo 3, capítulo 4, empieza a acomodar Dios el trono para el juicio de las naciones. Mucha parte de la iglesia de Jesús se va a quedar en la gran tribulación. No nos gustan esos sermones, pero así va a ser. Por eso tenemos que alertar. Y le comenté, si usted es una persona que se siente o se considera de la iglesia tibia, por favor, salga de ese cajón y consagremos nuestra vida al Espíritu de Dios. Dejemos de engañarnos que somos personas que todo lo tenemos controlado. Dejemos de engañarnos cuando, aunque tengamos lenguaje espiritual o religioso, no estamos teniendo la verdadera contemplación y el temor de nuestro Dios. Jesucristo sube a Juan. Tiene que ver el cuadro, tiene que plasmarlo a detalle, porque el humano, usted, yo, la iglesia de hoy, tenemos que ver a un Dios completamente airado y va a hacer tanta destrucción en estas la semana 70 de Daniel en la tierra, para recordarnos que aunque Él es amor y redención, también es fuego consumidor. El rebelde de hoy, su estado es muy fácil a dictaminarlo y es su pobre manera de ver a Dios. Es el famoso Diosito, en el que usted y yo negociamos con Él lo que querramos a nuestra manera. Nosotros ponemos las condiciones y yo sabré qué hacer con los principios bíblicos en su momento y en su tiempo. Amados míos, la entera consagración no es solamente amar a Jesucristo y poner todas las áreas de nuestra vida para ser llenos de su Santo Espíritu. En nuestra humanidad, la entera consagración representa ver también a Dios correctamente. Y es muy importante ver que en estos tiempos, amados míos, donde las naciones, los gobiernos nos están hablando del efecto cono, ya todo se está acomodando, aunque no querramos hablar ni tocar ese tema. Todo se está acomodando al nuevo orden mundial. Recuerde por favor que tenemos fecha 2030, el proyecto que dijo el Papa Francisco, que ya pronto va a salir, el 2030, y el representante de la ONU para decirnos que es la meta y fecha final para que quede establecido el nuevo orden mundial. Estamos hablando de menos de 9 años donde usted y yo tendremos que ver lo que pasa en el capítulo 5 y comienzan los cumplimientos de los caballos que aparecen en el escenario, los corceles de colores que nos representan etapas rápidas en este corto periodo que le queda a la humanidad, si ese nuevo imperio se establece en el 2030. Tenemos que aprender a ver a Dios de una manera diferente. No podemos estar en una condición tibia.
Hermanos, dejemos de jugar a que somos cristianos y tenemos que aprender también a temer. Amar a Dios también implica temer su santo nombre, y por ello nos regala este majestuoso cuadro del capítulo 4 para que la tierra vea a Dios enojado en toda su esencia. Es ira santa, perfecta y absoluta contra el hombre que ha desviado su camino, el hombre que no le ha interesado su persona, el hombre que no terminó viéndolo como él quería que lo viera. Hoy simplemente queremos que nos hablen de amor. Es hermoso saber que Jesucristo nos ama, pero tenemos que también pensar que si nuestro estilo de vida es incorrecto delante de la presencia de Dios, hermanos míos, un día nos vamos a presentar ante el Padre Celestial que resplandece en color de jaspe y cornalina, en absoluta ira por la forma en la que nosotros desmeditamos y minimizamos saber que Dios es el Todopoderoso. Por ello, tenemos que ver por qué los 4 seres angelicales declaran su santidad, su poderío y su eternidad. Ese es nuestro Dios. Iglesia tibia, está muy pegada en el capítulo 3. Tenemos que despertar, amados hermanos y amigos. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, búscalo. Búscanos en las redes. Te vamos a ayudar con todo el corazón. Pero este cuadro Dios se lo regala a la humanidad. Juan, escríbelo. Quiero que vean cómo se pone Dios y cómo prepara todo un nuevo movimiento para enjuiciar la rebelión del hombre. Así que, si usted está tibio y si usted se consuela de que todo está bien y tiene una forma muy pobre de ver verdaderamente al Dios de la Biblia, yo le suplico, salga de ahí, humíllese, llore, clame, gima y haga un nuevo pacto de vida con Dios, de consagración y de entrega, porque si no lo hace, la consecuencia que usted va a vivir posiblemente sea eterna. Este es el capítulo 4 de Apocalipsis, la mitad de lo que sigue en los juicios de Dios para con las naciones. Y amados míos, tenemos que aprender que Jesucristo nos ama, pero el que hoy es nuestro amigo, pronto va a ser nuestro juez. Dios los bendiga. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.